Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada viernes. Señores, viernes 4 de febrero. Cada viernes 4 de febrero se celebra en el mundo el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Este día nos encuentra con el lema de por unos cuidados más justos. Esto hace alusión en que en este momento sabemos que siempre va a escribir o siempre va a existir una discrepancia entre la atención para el cáncer dependiendo del lugar donde se diagnostique. Y simplemente se quiere tratar de que sea más equitativa la atención para aquellas personas que viven con esta condición de salud y que tienen que enfrentarse con uno de los grandes problemas y uno de los diagnósticos en ocasiones que puede generar mayor cantidad de temor en el seno de una familia. Recordar que el cáncer es una enfermedad para la cual todavía no tenemos una cura definitiva cuando el mismo se diagnostica en estadios muy avanzados. Hay que reconocer que el cáncer es una de esas enfermedades que puede ser tratable y curable si el mismo puede ser identificado en etapas iniciales o tempranas. Reconocer que en el mundo todos los años millones de personas mueren por esta entidad. Que en el mundo el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de próstata ocupan los 3 lugares principales de mortalidad por este diagnóstico. Hay otros cánceres menos frecuentes como es el cáncer de colon o el cáncer del cuello de la matriz o de útero que pueden provocar un incremento en los casos dependiendo del lugar en el mundo donde se diagnostica. Hay que llamar la atención de que algunos de estos cánceres pudieran ser prevenibles con el uso de vacunas o pudieran ser prevenibles con el chequeo temprano. Hay que decir que el hombre, luego de que cumple 40 años, debe someterse a su revisión por el urólogo, quien determinará si él mismo necesita algún estudio adicional para chequear cómo está su próstata. Asimismo, chequeos como colonoscopía, que tienen edades tan tempranas como 40 o 50 años, dependiendo la persona que sea, puede también prevenir este tipo de procesos. En las damas creo que no hay que llamar mucho la atención porque se mantiene de manera continua lo que es el llamado a que las mujeres se sometan a su mamografía y al chequeo de las mamas. Por tal razón, hoy 4 de febrero queremos hacer un llamado de que aquellas personas que tengan algún tipo de antecedente de algún familiar directo o cercano con cáncer, que trate por favor siempre de tener un chequeo regular y un chequeo lo más estricto posible. También debemos llamar la atención que hay algunos cánceres que se pueden prevenir con vacunas, como es el caso del cáncer de hígado con la hepatitis B. Hay que reconocer que la hepatitis B es una enfermedad que en este momento se asocia a cáncer en muchas partes del mundo y la misma se puede prevenir con una vacuna que se aplica durante la niñez o durante la adultez. Asimismo hay un cáncer que lo mencionamos ya inicialmente, que es el cáncer de cuello de útero, cáncer de la matriz, como se conoce en la República Dominicana, que es un tipo de cáncer cuya aparición, sobre todo en la mujer, se tiende a asociar mucho a lo que es, y cuando digo sobre todo, recordar que solamente se ve en la mujer, discúlpenme, recordar que este cáncer de cuello de útero se asocia frecuentemente a lo que es la infección por el virus del papiloma humano, y que tenemos una vacuna disponible que se aplica desde los 9 hasta los 45 años, y también llamar la atención de que este mismo virus se puede asociar a cáncer de boca, de lengua, de cuello, de pene, de ano, y que esta vacuna contra el virus del papiloma se puede aplicar a partir de los 9 años hasta los 45 años, tanto en mujeres como en hombres. También hay que llamar la atención de otras enfermedades infecciosas, como es el caso del Helicobacter pylori, que es una bacteria que también puede provocar infección en el estómago, y al provocar infección en el estómago puede favorecer la aparición también de otro tipo de cáncer. Y no podemos olvidar una de las situaciones que más frecuentemente vinculamos a cáncer, que es el uso del tabaco. Recordar que los derivados del tabaco en este momento se asocian a la presencia de cáncer en varios órganos. Reconocer o recordar el cáncer de pulmón en los fumadores, creo que es algo que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, el fumar también se asocia a la aparición de cáncer tan distantes como el cáncer de la vejiga. Entonces, por tal sentido, tratar de tener medidas saludables podría ser que usted se evite tener un diagnóstico
como es el diagnóstico de cáncer. Señores, Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo estos minutos y recordar que en el tema del día de hoy, como hemos anunciado a través de redes sociales, agradeciendo a todas las personas que han estado enviándonos sus comentarios sobre el programa, estaremos hablando específicamente de alergias. Y para estos fines tenemos a la doctora Yosaira Rijo, quien es médico alergista del Centro Médico UCE, y algo interesante es que la doctora Rijo nos envió por WhatsApp, y lo tiene nuestro máster ya, videos de cómo se hacen las pruebas de alergia. Así que si usted alguna vez ha tenido dudas o siente que algún familiar o usted debe realizarse una prueba para saber a qué usted es alérgico, le pedimos que se quede con nosotros, ya que en el próximo bloque estaremos conversando con la doctora Yosaira Rijo, médico alergista del Centro Médico UCE, y estaremos colocando algunas imágenes de cómo se hacen las pruebas de alergias en la piel. Así que quédese con nosotros en 360 grados, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Y como habíamos mencionado anteriormente, el tema de hoy es muy interesante, muy actual y sobre todo extremadamente común. Estaremos tratando el tema específicamente de las alergias. Estaremos conversando este tema con la doctora Yosaira Rijo, quien es médico alergista del Centro Médico UCE, con quien tendremos esa conversación que muchos padres, madres y hasta usted que está mirando el programa siempre ha querido tener el conocimiento. Usted se está preguntando de qué manera pudiera identificar a qué soy alérgica. Doctora Rijo, muchas gracias por estar con nosotros en 360 grados. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí y compartir esta tarde contigo y con todas las personas que nos ven. Doctora Rijo, para entrar en materia inmediatamente, en la República Dominicana, muchísimas personas dicen, tengo alergia. Tengo alergia. Yo creo que no hay un dominicano que no haya dicho en algún momento, me está matando esta alergia. La pregunta es, todos esos episodios que las personas describen como alergias, que están un poquitito tupidos, que están moqueando, que tienen una lesión en la piel, ¿realmente son episodios de alergia o es alguna otra cosa? ¿Y qué tan frecuente realmente es la alergia a nivel mundial? Bueno, pues la mayoría de las veces sí es alergia. La mayoría de las veces los pacientes consultan porque tienen alergia, aunque se refieren a la alergia como las lesiones en la piel. Pero hay que recordar que se puede tener alergia tanto a alimentos, a medicamentos, a cosas que están en el ambiente y que estos síntomas de alergia se pueden manifestar en la piel, pero también, como habías comentado tú, de forma con síntomas respiratorios, de tupirse, de tener estornudos, lagrimeo, congestión a nivel del pecho o broncoespasmo, o como se dice coloquialmente, se puede uno hasta apretar del pecho por ser alérgico a alguna sustancia. Doctora Rijo, algo interesante es que siempre que alguien tiene alergia, termina yendo o donde el neumólogo o termina yendo donde el dermatólogo. Pero el término alergista o el término médico de las alergias es algo que ha comenzado en este país a verse, a tenerse en cuenta desde hace unos años atrás. Porque anteriormente, cuando uno hablaba de alergias en República Dominicana, solamente recuerdo y solamente tenía ese referente, y un gran saludo al doctor Almodóvar H., quien realmente era el único alergista que conocíamos, por lo menos mi generación. Sin embargo, ahora observamos otras personas que se han capacitado en este tema. La realidad es, ¿dónde quién debo ir si tengo una alergia? ¿Dónde el alergista, el neumólogo o el dermatólogo? Por favor, doctora, ¿y por qué? Bueno, pues si sospechamos de alergia, lo ideal es ir al alergólogo o alergista.
Sin embargo, cada vez más se va conociendo que la rama de la alergología se está expandiendo en nuestro país y cada vez más nos llegan pacientes referidos tanto de dermatología como de neumología, porque estos mismos profesionales identifican que el problema pudiera ser alergia. Entonces, lo importante es acudir al médico. Si sospechamos que es de alergia, ir al alergólogo, pero si no está claro, si es comprensible que se acuda al dermatólogo ante una lesión en la piel o ante síntomas respiratorios, acudir al neumólogo. Doctora, todo el mundo entiende más o menos las especialidades clínicas. ¿Qué se necesita para ser alergólogo o alergista? Y si hay alguna diferencia entre alergista y alergólogo, o si se puede utilizar los términos de manera transferible, porque no quiero cometer el error. No, sí, se pueden usar de forma, está correcto usarlo de cualquier forma, de forma indistinta, porque todo va como en el origen de la palabra. Alergista viene del latín, alergólogo viene del griego, pero está correcto. Entonces, para ser alergólogo depende del lugar donde uno realice la especialidad. Yo, por ejemplo, la hice en España y allá es una especialidad en sí, o sea, son 4 años de formación en alergología. Wow. Sin embargo, en otros países como en México y en Estados Unidos, que tengo muchos colegas que se han formado allá, se requiere ser primero médico internista o pediatra para luego completar su formación en alergología. Entonces, dependiendo del lugar. O sea que estamos hablando, señores, de una persona que hizo 5 o 6 años de medicina y que posteriormente hizo 4 años adicionales solamente estudiando alergias. Así que ya ustedes saben que estamos frente a una profesional capacitada, por si alguno de ustedes tuviera una duda, porque realmente la doctora Rijo se ve bastante joven, entonces en este sentido es para que no tenga miedo. Hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Rijo en pantalla. Doctora, usted gentilmente nos envió por WhatsApp un videíto, está dividido en 3 partes para que las personas no se cansen, y le vamos a pedir por favor al máster, si pudiéramos colocar el primer video donde se ve que se está colocando en la piel lo que llamamos como la prueba de alergia, que es justamente unos pinchancitos que le dan a las personas. Y si usted pudiera, por favor, describir qué se hace. Vamos a colocar, por favor, máster, el primer videíto. Aquí lo tenemos, doctora. ¿Qué estamos viendo ahí? Mira, ahí estamos realizando una prueba que se llama Prick Test, en el cual consiste es una prueba de punción en la piel. Ahí estamos marcando los puntos donde vamos a colocar los extractos alergénicos. Entonces, ahí vemos que marcamos con el marcador. Al lado de cada marquita de esa, vamos a proceder a echar una gota del extracto alergénico que vayamos a probar. Entonces, eso quiere dejar dicho, que le echaremos, por ejemplo, ahí ácaro. Sí. ¿Qué sustancias se utilizan, doctor? En esta prueba se utiliza mayormente ácaros del polvo, epitelios de animales, pólenes, también se pueden utilizar alimentos y ocasionalmente se realiza con medicamentos. Okay. En este caso son ácaros del polvo, o sea, alérgenos que están en el ambiente y también alimentos estamos realizando en esta paciente. En esa paciente. Ese justamente es el primer video todavía. Sí, se coloca en la parte anterior de los brazos y cuando son muchos, como este es el caso, se puede poner también en la parte superior de la espalda. O sea que se puede aplicar tanto en el brazo como en la espalda. Vamos a pedir al máster, por favor, si ya terminó, que por favor coloque el otro videito, por favor, ya que son 3 videos, para que podamos observar. En el primero la doctora lo que estaba era marcando la piel para saber en qué lugar va a colocar cada cosa. Me imagino que cada uno tenía un numerito o una letrita, doctora. Sí, tiene un numerito. Se ponen siempre en el mismo orden. O sea, si hacemos como vamos a hacer los alérgenos del ambiente. Tenemos, por ejemplo, 20 pruebas de alérgenos del ambiente. Tenemos una lista en una hoja aparte y en ese orden en que está la lista lo vamos aplicando. Wow, y cuando hablamos de alergenos del ambiente, ¿cuáles específicamente? Yo te mencionó lo del ácaro. Ok, sí. Ahí tenemos el segundo video, doctora. Ahí creo que ahí estamos dando el pinchazo. Ya ahí estamos dando el pinchazo. Ya hemos puesto las gotitas y se le da un pinchacito superficial encima de cada gota para que el alérgeno penetre a la capa más superficial de la piel. Wow. Fíjate que es una lanceta especial para pruebas de alergia, no es una lanceta de insulina que está destinada a sacar una gota de sangre, porque en las pruebas de alergia no se pretende sacar sangre. En estas pruebas que se llaman Prick Test, que son epicutáneas, estas son de la capa más superficial de la piel. O sea que estamos hablando de que no duele. Para aquellas personas que le están diciendo que le van a dar unos pinchancitos, no duele. No he visto que la persona haya quitado el brazo y parece un hombre. Y si no quitó el brazo, ustedes saben que los hombres somos muy valientes, pero ya vemos que no lo quitó. O sea que parece que no duele mucho, doctor. Bueno, el pinchacito en sí no molesta. Lo que puede molestar es si el paciente es alérgico a una de las sustancias que estamos probando, hace una reacción en el sitio de la punción, que es como
parecido a una picadura de hormiga, que Ajá. sí da mucha comezón. No es doloroso, pero sí puede dar comezón, porque claro, es una reacción así como un abón, una roncha, Sí. y no se puede rascar en 15 minutos porque Wow. luego hay que medir el tamaño de esa Ok. reacción. Entonces vamos a pedirle al máster que coloque la tercera, porque sé que en el tercero usted saca como una especie de regla, como una Exacto. cartulinita Sí, para fíjate medir. ahí. ¿Es esa, por favor? Sí. Ok, vamos a ver. Ahí medimos el tamaño de la pápula que se haga, la pápula De la lesión en la sí, piel, de la lesión que sí. se hizo donde usted le dio el pinchazo. Donde dio el pues. pinchazo, donde el paciente es alérgico. Entonces, si esa reacción mide más de 3 milímetros de diámetro, se considera positivo. Pero fíjate que donde el paciente no es alérgico, Sí. se queda la piel como que no hubiera pasado nada. Ok, entonces ahí podemos observar que ese paciente tiene algunas lesiones que están grandes y hay otros lugares donde no ocurrió nada. Entonces, donde quiera que se pone grande, se pone rojo, que se ve esa lesión, entonces decimos que a eso es alérgico. En Eso este sí. caso, ¿usted recuerda más o menos a qué era alérgico el paciente? Bien del orden. Sí, esta paciente era alérgica a Gracias. los ácaros del polvo, Ajá. que son, siempre probamos en pacientes que sospechamos de alergia a algún alérgeno ambiental, los ácaros del polvo. En mi caso yo suelo probar los 2 ácaros del polvo más comunes del mundo y uno que es el más común del trópico. También en ocasiones probamos ácaros que se llaman de depósito, que son esos que están en lugares guardados, en sótanos, en bibliotecas, en lugares donde no se suele limpiar con frecuencia. Doctora, pero eso sería un problema porque realmente los ácaros, como usted bien dice, que son esos microorganismos, esos pajaritos pequeñitos que le caminan por la piel, sobre todo a animales, a las personas y pueden estar en cualquier ambiente, es muy difícil entonces poder luchar si una persona es alérgica a este tipo de partículas, sobre todo esas proteínas de estos microorganismos. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo uno le dice a un paciente vas a tener alergia la vida entera? Porque la realidad es que va a estar expuesto con regularidad. ¿Se puede controlar esto? Porque después que se hace la prueba y ya sé a qué una persona es alérgica, aquí tenemos personas que tienen la vida entera tomando antialérgicos, te lo dicen. Yo todos los días me tomo 1 o 2 pastillas de antialérgico en la mañana y antes de acostarme. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Porque ya fue al alergista. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las vías de acción en ese momento? Bueno, el paciente acude básicamente por los síntomas. Entonces, los ácaros del polvo, que son el alérgeno ambiental más común en nuestro país, y esto es por nuestras condiciones climáticas, porque los ácaros, como ya tú habías dicho, son microorganismos que viven en el polvo doméstico sobre todo y se alimentan de restos de piel y se multiplican en gran manera en climas húmedos y cálidos como el nuestro. Los síntomas que suelen producir son de rinitis alérgica o incluso de asma o también pudieran producir lesiones en la piel. Entonces, el paciente acude por estos síntomas. Hacemos las pruebas de alergia y confirmamos que es alérgico a ácaros del polvo. Tenemos buenas noticias, no hay que sufrir toda la vida de esta alergia, o sea... Espérese, respóndalo de nuevo, dígalo otra vez, doctora, aquí a la gente que está viendo 360 grados, porque usted acaba de decir que no hay que sufrir de alergia la vida entera, Toda y hay la vida. personas que se la pasan tomando antialérgicos y ahora se están dando golpes en el pecho, Dios mío. Vamos a ver, doctora. Claro, porque el propósito de las pruebas de alergia es ver si los síntomas que uno tiene son de alergia, si uno es alérgico, a qué es alérgico y si a lo que es alérgico se puede evitar o se puede vacunar, porque existe la vacuna antialérgica, que en realidad se llama inmunoterapia específica para el alérgeno. Entonces, para ácaros sí tenemos disponibles esta vacuna antialérgica. Entonces, lo que la vacuna antialérgica hace es desensibilizar poco a poco al paciente, o sea, le va quitando la alergia poco a poco. Sí que es un tratamiento largo, pero se van viendo los resultados favorables desde el principio, desde los primeros meses del tratamiento. Es un tratamiento un poco prolongado, pero bastante efectivo y es el único que puede frenar la evolución de la enfermedad alérgica y devolverla. Doctora, cada vez que se hablan de pruebas, cada vez que se hablan de estudios, usted sabe qué es lo primero que le llega a la mente al dominicano. Es ese símbolo de peso, ese símbolo de dinero. La cabeza le suena como una caja registradora. ¡Chin, chin! La pregunta ¿es muy costoso? ¿Es una prueba que es prohibitiva para los presupuestos dominicanos? ¿O existe alguna forma de que eso sea un poco más barato? Este tipo de pruebas, doctora, por favor. No, estas pruebas cada vez son más asequibles. No son, tienen un costo moderado, con tendencia baja, digamos. Excelente. O sea que es alcanzable para la mayoría de los pacientes y la mayoría de los pacientes
que no se encuentran en una situación económica muy favorable suelen organizarse y poder hacerlo, ¿saben? No es una cosa inalcanzable. Asimismo, la vacuna antialérgica también es bastante asequible actualmente. Doctora, una pregunta que no se puede quedar, y esto sí es interesante. Luego de que me hice la prueba y salí alérgico a algo, y usted está mencionando aquí, que lo hablaremos un poquitito más adelante en el segundo segmento, sobre todo esa terapia que usted acaba de decir de la inmunoterapia, la pregunta es, ¿hay que volver a repetir esta prueba o solamente se hace una vez luego de que el paciente sea evaluado, luego de que el paciente se evalúan las posibilidades de a qué es alérgico? Y sobre todo, si a todo el mundo se le tiene que hacer esa prueba de alergias cuando van donde el alergólogo o alergista. Por favor, doctor. Bueno, en el caso de tener que repetir la prueba, eso varía. Generalmente no es necesario, pero si aparecen nuevos síntomas que nos indiquen que pueda haber una nueva sensibilización, por ejemplo, que llegue una mascota al hogar, que uno que no estuvo antes, que se haya cambiado de vivienda, que ahí está expuesto a nuevos alérgenos, pudiéramos tener la necesidad de hacer nuevas pruebas o repetir anteriores que nos hayan salido negativas, por decir así. Pero generalmente no hay que repetirlo. En el caso de la otra pregunta... Sí, de las personas que se ponen la inmunoterapia que usted estaba diciendo, si hay que repetir después que le ponen la inmunoterapia la prueba para saber si se curó, porque usted sabe que generalmente en infectología alguien tiene una infección de orina, yo le pongo tratamiento y les repito el examen de orina. Entonces con las alergias, el paciente es alérgico a algo, le pongo la terapia de la inmunoterapia, les repito la prueba después para ver si se curó, no simplemente es una vez. No es indispensable repetir las pruebas porque lo que busca la inmunoterapia es reducir los síntomas y lo consigue en más del 90% de forma permanente. ¿90%? Sí, es muy eficaz para las enfermedades alérgicas con un alérgeno específico determinado. Y no, la verdad es que no, la mayoría de las veces no tenemos que repetir las pruebas de alergia. En el asunto de hacer las pruebas de alergia a todos los pacientes que van a consulta, como toda prueba complementaria, vamos a realizar las pruebas según la historia clínica, según la necesidad que veamos de realizar este tipo de pruebas u otro tipo de pruebas de alergia, o si no hay ninguna necesidad porque la historia no es sugerente de que el problema sea alérgico o que sea alérgico a alguna de las sustancias que tenemos para probar, entonces no es necesario o imprescindible realizarlas. Doctora, algo un poco más difícil son esas alergias a alimentos, porque muchas veces no podemos identificar cosas que nos producen una erupción en la piel. Algunas que nos ponen completamente colorados, nos hacen sentir mal, pero en otros casos los pacientes pueden presentar simplemente diarrea y pueden ser diferentes manifestaciones de alergias. Entonces la pregunta es, ¿existe también alguna forma de yo poder identificar si alguno de los alimentos me está provocando alergia? Fuera de lo tradicional, por ejemplo, como es el maní, que es una de esas alergias que en algunas escuelas en los Estados Unidos hasta se ha suspendido el uso de maní dentro del menú, justamente para prevenir cuadros severos en los niños. Pues sí, claro. Recuerda que esta misma prueba que estábamos viendo en el video también llevaba alimentos, porque la historia clínica de la paciente así lo requería. No todas las lesiones en la piel son alergia. Como habíamos hablado antes, a veces uno sospecha que es una alergia y puede ser otra enfermedad de la piel que curse con síntomas similares. Por eso es tan importante lo de la historia clínica y lo de la relación causa-efecto en el momento del brote. Si sospechamos que algún alimento lo puede ocasionar, pues hacemos pruebas de alergia para ese alimento o ese grupo de alimentos en específico. O si sospechamos de muchos alimentos, pues podemos hacer más cantidad de pruebas de alergia a alimentos. Casi todos los extractos para pruebas de alimentos están disponibles, o sea que están disponibles en extractos ya preparados de laboratorio. Cuando no es así, podemos incluso hacer pruebas de alimento en fresco, o sea, pruebas de alimento de la piel con el alimento fresco. Wow. Se hace una técnica que se llama prick by prick, que es que se pincha el alimento y después se le puya la piel al paciente. Wow. Sí. Este es un poquito más así, cuando no tenemos sospecha o cuando no tenemos el extracto del alimento preparado del laboratorio, porque sea un alimento muy exótico. O en el caso, a mí me pasó una vez con una paciente que era alérgica a la yuca. Entonces, estas pruebas de alergia se suelen hacer en Europa o en Estados Unidos. Entonces, allá la yuca no es un problema porque no es un alimento que se consuma a gran escala. Pues entonces, en ese caso, hicimos un prick by prick y resultó que sí, que el problema de la paciente era su alergia a la yuca. Usted pinchó una yuca y después le pinchó la piel a la paciente y se vio que hizo una roncha mayor de 3 milímetros
como usted Así dijo. fue. Wow, señores, estamos conversando con la doctora Yosaira Rijos, médico alergista del Centro Médico Universidad Central del Este, la UCE, con quien estamos hablando del problema de las alergias en la población dominicana. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso estaremos conversando justamente de la inmunoterapia, además de que le pediremos al máster para abrir nuestras líneas, estaremos colocándolo los teléfonos del estudio para aquellas personas que tengan dudas sobre las alergias, que por favor se comuniquen con nosotros para que puedan dar su experiencia, sus vivencias o cualquier inquietud sobre el tema. Así que ya saben, regresamos en 360 grados en un momentito. Quédese por ahí y vaya escribiendo su pregunta. Regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, un manjar de programa en el día de hoy, realmente se ha aprendido bastante. Tenemos con nosotros a la doctora Yosaira Rijos, quien es médico alergóloga o alergista del Centro Médico UCE, quien nos comentó que también está en MedicalNet. Hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Rijos para aquellas personas que tienen problemas de alergia y que están cansados de estar tomando antialérgicos la vida entera, para ver de qué manera lo pudieran corregir. Vamos a pedirle al máster. La doctora Rijos nos envió, además de los videos, unas fotos de personas con cuadros alérgicos. Así que cuando el máster lo coloque, la doctora nos va a explicar esas lesiones. Doctora, esa primera imagen, vamos a ver, ¿qué es eso, por favor? Eso es una urticaria crónica. Bueno, no se sabe en la imagen que es crónico, porque lo crónico lo determinará el tiempo de evolución, pero es una urticaria severa. La urticaria son esas ronchas o abones que pueden aparecer a diario o casi a diario, que pueden tener un desencadenante aparente o no, y que si persiste durante más de 6 semanas se llama crónico, y si dura menos se llama agudo. Esto puede tener causas internas, externas o desconocidas, o sea que puede ser alérgica o no. Wow, excelente. Vamos a pedirle al máster, por favor, que coloque la otra imagen, por favor. Si ustedes me ven mirando para otro sitio, como estoy perdido y no a la cámara, es que estoy mirando la televisión para ver cuando el máster ponga la imagen. Ahí la tenemos, la otra. Doctora, ¿qué es eso? Esto es una dermatitis de contacto a níquel. Níquel es el metal que con más frecuencia traen los accesorios de bisutería, de metal. De fantasía, de bisutería. Ustedes han visto a esa gente que se ponen los aretes de fantasía y se les hincha el lóbulo de la oreja. Mírenlo ahí, mujeres. Ustedes que cuando se ponen eso se les hincha, cuando se ponen esos aretes malos, se le hincha el lóbulo de oreja. Explique, doctora. Eso también puede pasar en las hebillas de las correas. Hay muchos metales con los que estamos en contacto frecuentemente que contienen níquel. Suele pasar de 2 a 4 semanas después de estar en contacto con el metal en cuestión. O sea que en general puede pasar en cualquier momento de la vida porque estamos expuestos desde muy pequeños al contacto con estos metales. Pero lo que hay que hacer es, aparte de acudir al alergólogo y poner un tratamiento para mejorar los síntomas de esta dermatitis, es evitar la exposición a la gente que lo cause, que en este caso esta paciente era el níquel, este metal. Perfecto, o sea que usted puede simplemente, vamos a bajar aquí, máster, por favor, usted puede, en lugar de tener 80 aretes malos, comprarse uno bueno, porque ya usted vio que puede ser alérgico a la fantasía. Y hay que evitar eso también puede ocurrir, doctora, con las pulseras, con los anillos, igualito. Sí, y hay que evitar el contacto, porque a veces somos tercos y queremos seguir usando ese tipo de metal, aunque nos produzca la irritación, pensando que, bueno, si me lo pongo un solo día no me irrita y tal, pero lo que hace es aumentar la sensibilización para que en el futuro esas reacciones sean peores. Wow. Señores, tenemos una llamada. Muchas gracias a las personas que han estado llamando al teléfono que tenemos en pantalla. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Rijos, por favor, sobre el tema del día de hoy. Buenas tardes. Wow. Mi nombre es Cecilia de Linde y mi pregunta es, años más tarde de que haberme realizado la prueba de alergia, ¿yo podría desarrollar una alergia a una sustancia que anteriormente en la prueba me había salido negativa? Wow, qué pregunta tan interesante, doctor. Sí, pero la realidad es que sí. Recuerda cuando estábamos hablando antes del prick test que hay que repetirlo solo si surgen nuevos síntomas o incluso eso que habíamos hablado de tener una nueva mascota o a tener un contacto nuevo. Pero la realidad es que en el transcurso de la vida podemos ser alérgicos
a nuevas sustancias, a todo lo que nos rodea prácticamente, y también a los alimentos, también a medicamentos. O sea que podemos desarrollar nuevas alergias durante toda nuestra vida. Vamos a pedir al máster, por favor, que coloque la siguiente imagen, que es la última, que la tenemos ahí, que es una imagen bastante dramática, doctora, por favor. Sí, esta es una imagen de una enfermedad que se llama Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson es es la reacción tardía por alergia a medicamentos, es de las más graves que se puede tener. Se dice que es tardía porque puede aparecer después de 1 a 3 días de estar en tratamiento con algún medicamento, pero puede aparecer incluso 2 semanas después de suspender dicho tratamiento. Entonces, como vemos en la imagen, las lesiones que salen en la piel son como tipo quemadura, como ampollas, que son bastante dolorosas, suele producir fiebre también y afectación de mucosas. Los medicamentos que más frecuentemente producen esta enfermedad, que es rara, gracias a Dios, no es una cosa común, pueden ser el medicamento que se usa para la gota, el alopurinol, pueden ser antiepilépticos, pueden ser también antibióticos, las sulfas, también los betalactámicos últimamente se han registrado casos, y con los derivados de la aspirina. Esos son como los más comunes. Los más frecuentes. Señores, tenemos una llamada, vamos por favor a decirle al máster que la pase. Buenas tardes, está al aire en 360 grados. Su pregunta, la doctora Rijo. Buenas, está al aire. Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle acerca de las alergias a los colorantes artificiales, porque, por ejemplo, en mi experiencia, desde niña yo siempre he tenido como alergia a eso, siempre me han salido ronchas, y ya mientras he crecido ya esto no sucede. Yo quisiera saber cuál es su puesto en cuanto a esa situación. Wow, qué buena pregunta, doctora, porque eso de los colorantes, mi abuela siempre me decía, no beba refresco de botella, que el colorante hace daño, por favor. Doctora. Sí, es una pregunta muy común. Y sí es cierto que se puede ser alérgico a los colorantes artificiales. Puede salir positivo en las pruebas de alergia y se pueden tener anticuerpos contra estos. Pero también es cierto que estos colorantes son liberadores inespecíficos de histamina. La histamina es la sustancia que produce la inflamación en las enfermedades alérgicas. Esa inflamación que vemos en la piel, esas ronchas se producen por esa sustancia. Entonces, al consumir grandes cantidades de este tipo de alimentos, se libera un poco más de histamina a la circulación, haciendo que el brote de urticaria o de dermatitis que pudiéramos padecer de manera crónica como que se encienda, o sea, que suban las ronchas o suba el brote de dermatitis, sin ser necesariamente alérgico a estos aditivos alimentarios. Entonces sí, se puede ser alérgico y también se puede tener como una reacción inespecífica por el consumo abundante. También hay otra cosa, que las alergias alimentarias se suelen superar, sobre todo cuando comienzan en la infancia. O sea, el sistema inmunológico las puede superar por sí misma, las va dejando atrás. O sea, que tú pudieras haber sido alérgica o pudiera haber sido el caso de esa liberación inespecífica, y en todo caso se superan las dos entidades. Perfecto. Señores, tenemos otra llamada. Muchas gracias a nuestros oyentes. Realmente son preguntas muy interesantes y sobre todo muy inteligentes, ¿verdad que sí? Señores, buenas tardes. Su pregunta, por favor, para la doctora Rijo, si está al aire. Muy buenas tardes. Yo soy alérgica a las aspirina y a los AINES. Cuando me han sido suministrados medicamentos que han sido en emergencia, la glotis se me crece y no puedo respirar. ¿Existe algún antialérgico para este tipo de alergia? Wow, muchísimas gracias, doctora Rijo. Yo creo que usted trajo, además de todo, algo que yo le pedí que trajera a la doctora, porque hay personas que son alérgicas, por ejemplo, las picaduras de abejas, de avispas y de otros animales, que esa dificultad para respirar que le da a esa señora de los medicamentos que son similares a la aspirina, este tipo de producto, muchas personas tienen que andar con ellos arriba, porque si lo pica un insecto, tendría que utilizarlo. Doctora, por favor, presente esto, por favor. Mira, estos son autoinyectores de adrenalina. Este es en forma de un lápiz que se suele llamar EpiPen, y esto es como una cajita. Estos lo que hacen es que quitan, por decir así, rápidamente la inflamación en las reacciones alérgicas graves. Entonces, es indispensable para salvar la vida en caso de una reacción alérgica grave, que son aquellas que comprometen más de un órgano o sistema. Por ejemplo, se me hincha la garganta, pero también me baja la tensión arterial. Wow. Entonces, en ese caso, la adrenalina, que es lo que contienen estos autoinyectores, es el medicamento que más rápidamente revierte esos síntomas.
¿Usted puede tapar alguno, doctora? Sí. ¿Se puede? Mira, este, por ejemplo, hasta habla. Hasta Sí. habla. Este, lo que hay que hacer, por ejemplo, es quitar la cinta roja. Entonces, ve que está hablando, él habla en inglés. Uno tiene que ponérselo. Vamos a callarlo. Hay que ponérselo en la... Hay que quitar el cinto Sí. e inyectarlo en la cara anterolateral del muslo. Wow. Dejarlo presionado ahí durante 5 segundos, él incluso lo va contando y se deja penetrar la sustancia. Este que es como un lápiz, también se quita la tapa de seguridad y se presiona, este es más fácil, se presiona contra la cara anterolateral del muslo, ahí suelta la aguja que trae dentro, el que es de verdad, este es un simulador, y se deja que penetre por sí sola la adrenalina al sistema. La cara anterolateral del músculo es el lugar que se ha visto por diversos estudios que con más rapidez llega a la circulación sistémica, a la inyección intramuscular de adrenalina. Estos dispositivos no son muy fáciles de conseguir en nuestro país, por lo que a nuestros pacientes solemos hacerle como un kit, prepararle un kit manual para que tengan su adrenalina y se la puedan inyectar, pero con un sistema menos sofisticado que este. Wow, pero estamos hablando, señores, de que esto pudiera ser la diferencia entre que si su niño está en el campo, lo pica una hormiga, una abeja, una avispa, al cual puede presentar una alergia, o se comió un dulcito que tenía maní, que también lo puede provocar, o nueces, entonces el niño se le puede aplicar esto y prevenir que tenga alguna reacción que comprometa su vida. Buenas tardes, estamos en 360 grados. Su pregunta para la doctora Rijo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo me encuentro ahora mismo en el tratamiento de los alejones para la salud, específicamente los ángeles. Y yo quiero saber cuál es la opinión de los doctores ante sus pacientes, cómo se tendrían después del tratamiento. Si las alergias, aunque no se curaban en su totalidad, ¿cómo era la mejora de los efectos? Como se estaba escuchando un poquitito entrecortado, voy a hacer la traducción al dominicano. Okay. Esa persona se encuentra en tratamiento con la inmunoterapia porque salió alérgica a los ácaros, más que nada esos ácaros que se encuentran en el polvo. Ella no explicó cómo está, pero ella quiere saber si a los pacientes le va bien con este tipo de terapia y que los pacientes generalmente se quejan cuando se utiliza la inmunoterapia, doctora. Ya lo que no hemos mencionado, y después que usted termine de explicarle, es qué tan costosa es esta inmunoterapia, cuántas veces se aplica, o sea, cuál es el tiempo que una persona va a tener que utilizar para poder vencer, que usted dijo que hasta el 90% de las alergias pueden ser tratables con esta inmunoterapia. Por favor, doctora. Bueno, hay actualmente en nuestro país 2 tipos de inmunoterapia. Está la inmunoterapia sublingual, que es un spray que se echa debajo de la lengua todos los días y la duración es de 3 años. Pero la inmunoterapia sublingual es todos los días. Esa está disponible para ácaros del polvo, para alergia específica a ácaros del polvo. Luego la inmunoterapia inyectada está disponible para pólenes, para epitelios de perro, de gato y sobre todo para ácaros del polvo. La inmunoterapia inyectada varía según el tipo que elijamos utilizar. Las que son polimerizadas que son tratadas en el laboratorio y se quita como el lado salvaje del alérgeno que contienen, haciéndolas que sean eficaces teniendo menos reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque el paciente es alérgico a la sustancia que se le va a administrar. Entonces, estas nuevas vacunas suelen dar menos reacciones alérgicas. La reacción alérgica que se suele tener con la vacuna inyectada es que se le hinche un poquito el brazo, que le duela, que le pique o que le arda o una sensación de calor. Eso es lo más común. La mayoría de los pacientes lo toleran bastante bien. Y esas reacciones locales suelen ser en las primeras inyecciones. Las primeras inyecciones suelen ser normalmente semanales hasta que se alcanza la dosis de mantenimiento, que es una inyección mensual. En 4 o 5 semanas se suele poder conseguir la dosis de mantenimiento. El costo, como te había dicho antes, es un costo moderado o bajo, ya como están los medicamentos ¿No la cubren actualmente. los seguros, doctora? Normalmente no. Tienen la opción de pedir su reembolso al seguro si tiene esa opción. Okay. Son seguras, eficaces y son el tratamiento que se ha comprobado que frena la evolución de la enfermedad alérgica y la devuelve.
no es que el 90% de las enfermedades alérgicas se puedan vacunar, sino que se mejora, o sea, lo que quise decir antes es que mejora los síntomas en un 90% en la mayoría de los pacientes. Y la mejoría es gradual, o sea, uno va mejorando poco a poco. Y también es eficaz en un gran porcentaje de pacientes, o sea que la inmensa mayoría de los pacientes mejoran muchísimo con el tratamiento de inmunoterapia. Excelente. Vamos a tomar la siguiente llamada. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 360 grados. La doctora Rijo, alergista, con nosotros, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una prima que yo le di una pastilla de ibuprofeno porque le dolía la cabeza. Y de un momento a otro ella le dio una alergia, pero ella nunca le había pasado eso antes. ¿Por qué fue? Muchas gracias. Wow, doctor, eso sí está bueno. Ella siempre tomaba un medicamento y ahora de repente se tomó una pastilla y se puso mala, le salió una alergia. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede ocurrir y así es que ocurre. Uno no es alérgico, no se hace alérgico a lo que nunca ha probado porque el sistema inmunológico crea una memoria. Es como que, por ejemplo, yo me tomo el ibuprofeno hoy y ese día mi sistema inmunológico decidió crear anticuerpos contra ese ibuprofeno, de manera que la próxima vez que lo vuelva a tomar va a crear una reacción inmunológica inflamatoria. Entonces eso fue lo que le pasó a tu amiga, que ahora, ya después que le dio la reacción alérgica, ahora es alérgica al ibuprofeno y no debe volver a consumirlo. Y no debería volver a tomar ningún AINE hasta que sea evaluada en la consulta de alergia. AINE son los derivados de la aspirina, de los cuales el ibuprofeno forma parte. Excelente. Y del diclofenac, el ketorolaco, Sí, así que ya el usted sabe. Enantium, Y o sea que si usted es alérgica a alguno de esos, ya sabe, tenga cuidado. Señores, gracias por su llamada. A la orden, está al aire 360 grados. Su pregunta a la doctora Rijo, alergóloga. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo un hijo de 43 años. Tiene una alergia parecida a la primera foto que ustedes pusieron, pero no roja, sino como cuando es sarpullido y después pasan los días y se le va poniendo como oscura. Él ha sido tratado con cortisona, pero cuando la cortisona él la está tomando, se limpia la piel, pero desde que le bajan la dosis, vuelve a hacer la reacción. Él le salió la IgE, la tienen casi en 11.000. Wow. En 11.000. Muchísimas gracias a la dama. Vamos a ver, doctora, ¿qué usted le puede recomendar a la señora? Yo le voy a recomendar de entrada que vaya donde la doctora Rijo para que le evalúen. Es lo primero, porque 11.000 de IgE, que es la inmunoglobulina que tiene que ver con las respuestas inmediatas, lo que llamamos reacciones de hipersensibilidad tipo 1, porque es corriendo que pasa el evento, generalmente tienen que ser evaluadas porque en algún momento pudiera comprometer la vida de la persona, doctora. La foto que pusimos al principio es una urticaria. La urticaria suelen ser esas ronchas que aparecen casi a diario, pero cuando desaparece no suele dejar cicatriz, ni suele dejar la piel morada ni negra. Entonces, hay otras enfermedades que parecen urticaria que no lo son. Por eso es importante hacer una evaluación integral. Hay que ver al paciente en persona. En este caso hay que verlo, hay que hacer analíticas de sangre, probablemente haya que hacer una biopsia de piel, ¿sabe? Hay que hacer varias. Aparte de una historia clínica extensa, probablemente tengamos que apoyarnos en varias pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico certero. Entonces yo les recomiendo que no sigan el tratamiento con los esteroides más o menos a demanda, porque estos medicamentos tienen efectos secundarios y deben tomarse siempre bajo prescripción médica controlada. O sea, porque si vamos a la emergencia sí lo van a poner esteroides porque tenemos que tratar el cuadro agudo, pero a la larga puede tener efectos secundarios importantes. Entonces, es muy importante que acuda a la consulta de alergia. Recordar que los esteroides suben la glicemia, suben la presión, disminuyen la masa ósea, o sea, producen osteoporosis y pueden producir disminución de la función del sistema inmunológico, evitar la cicatrización. Los esteroides tienen problemas serios, así que en lugar de estarle dando medicamentos, trate por favor de visitar un alergólogo o un alergista para que así tenga una respuesta quizás más concreta. Vamos a tomar la última llamada, agradeciendo a todas las personas que han estado llamando en la tarde de hoy. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta a la doctora Rijo, por favor. Mire, yo tengo un problema que a mí me pican mucho las hormigas y en el apartamento que yo vivo parece que hay muchas, pero me dice, tú estás loco, porque nosotros no las sentimos. Yo le digo, en cada mueble, en cada mes, en cada silla que hay hormigas, que si hay algo contra eso, contra la hormiga. Le hace una reacción muy grande. Que si le hace una reacción muy grande donde le pican las hormigas. Demasiado de que lo siento y me hace como un colorado una vez.
Ok, Sí. muchísimas gracias, señor. Doctora Rijo. Bueno, curiosamente sí que hay vacunas antialérgicas para los himenópteros a los cuales las hormigas pertenecen, pero suelen ser para avispas o abejas porque estas vacunas están limitadas para pacientes que tengan reacciones graves que comprometan su vida. Sin embargo, es cierto que los pacientes que son alérgicos a las hormigas o las abejas o las avispas son los más dulces, o sea, son como el blanco perfecto para que ellas acudan a picarle. Entonces, yo lo que les recomiendo, como no tenemos esa opción para ustedes, la inmunoterapia para himenópteros, es que use repelente y que para las picaduras se puede usar alguna crema que se puede recetar en la consulta. O sea, se puede controlar un poco, pero no hay una solución definitiva para que le dejen de picar o de que le hagan la reacción cuando le piquen. Esa solución no la tenemos por ahora. Señores, muchas gracias por las llamadas. Doctora Rijo, vamos a pedirle al máster que por favor coloque en pantalla sus teléfonos del consultorio, ya que la última pregunta que le vamos a hacer, para que en un minuto nos responda, es cuál es su recomendación para aquellas personas que hoy han estado viendo 360 grados y que a través de YouTube van a ver el programa a través de 360 grados con Oscar Medina, para que por favor los revisen, se suscriban y se lo envíen a sus contactos. Doctora, sus recomendaciones, el máster por favor que coloque los teléfonos, ahí lo tienen por si tienen algún tipo de duda o alguna pregunta a la doctora Rijo, vayan a su consultorio y encuentren respuesta, doctora. Bueno, pues mi recomendación básica es, si usted ha tenido una reacción que piensa que es una reacción alérgica con alguna sustancia que ha logrado identificar, no se vuelva a exponer a esa sustancia, o que puede ser un medicamento, puede ser un alimento o puede ser alguna cosa que esté en el ambiente. Por ejemplo, abrazar al perro le produce alergia o al gato. No lo haga hasta que acuda a la consulta de alergia, porque ahí vamos a investigar a profundidad la causa del problema y a buscar las mejores soluciones, lo que más le convenga a usted, con los tratamientos que más le convienen, con los que menos efectos secundarios tengan y mayor eficacia. Entonces, nada, alentarles a que acudan a la consulta de alergia ante cualquier duda de una posible enfermedad alérgica. Señores, ya escucharon las palabras de la doctora Rijo, médico alergista del Centro Médico UCE, quien también trabaja en MedicalNet. Sus teléfonos han estado en pantalla. Ya saben que este programa se graba en YouTube. Un poco más tarde lo tendremos ahí por si se conectó tarde. Gracias a las personas que llamaron, gracias a todas las personas que nos vieron a través de la televisión y a través de los diferentes medios digitales. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía, y el próximo viernes tenemos otro tema de salud. Nos vemos en la próxima.